Ministro, listo para arrancar. Juanqui, ¿cómo estás? En total contigo. Día a día, en las calles de Asunción y el área metropolitana, cientos de niños siguen siendo explotados laboralmente. En el interior del país hay lugares donde niños dejan de estudiar para ir a trabajar en caleras, en la producción de cal o incluso en minas de oro en la zona de Paso Yobay. Día a día, decenas de niños, niñas y adolescentes son explotados y explotadas sexualmente en diferentes lugares, en diferentes puntos de la geografía nacional. Estas son realidades tristes que existen y que deben ser visibilizadas. Y es por eso que en esta edición de Sin Filtro decidimos conversar con Walter Gutiérrez, el titular del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. Quisimos conocer cuál es la realidad estadística de estos casos de explotación laboral, explotación sexual, abuso sexual y otros casos más que hoy están siendo atendidos desde el Ministerio de la Niñez. Hay una realidad y es que hay un avance positivo en los últimos años de más de 1.400 niños que se encontraban explotados laboralmente en Asunción y sus alrededores. Hoy se redujo la cifra a unos 400 aproximadamente. En esta entrevista, el titular del MINA revela algunos de los casos más dolorosos con los que ha tenido que trabajar y cuenta cómo en una intervención llegaron a encontrar más de 160 niños, niñas y adolescentes indígenas siendo explotados sexual y laboralmente en la zona terminal de ómnibus de Asunción. Así que para explotar estas realidades dolorosas, para saber cuál es la situación y cómo se está trabajando y cuál es el plan para afrontar lo que pasa con los niños y adolescentes en Paraguay, en esta edición de Sin Filtro nos acompaña Walter Gutiérrez. Yendo directo al trabajo que están realizando en el Ministerio de la Niñez, ¿cuántos niños hoy tienen en situación de calle? Que igual ya nos había explicado fuera del micrófono que ustedes hablan de explotación laboral, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es realmente el concepto y hablando de cifras? Claro, situación de niños en situación de calle, Juanqui, hablamos de los casos de niños que están sin vínculo parental, sin un adulto responsable y viviendo prácticamente en calle, y muchos de ellos en situación de consumo, que tenemos centros también a través de los cuales estamos protegiendo a estos niños, pero es un grupo extremadamente minoritario frente al otro grupo, que son los niños que están en situación de explotación laboral infantil. Entonces, este fue uno de los puntos que hemos tomado la determinación de afrontar con fuerza. Siempre digo, esto es una problemática social que no lo vas a poder solucionar solamente desde un ministerio, pero creo que tenemos una responsabilidad enorme en el sentido de que somos ente rector, vinculamos funciones de diferentes instituciones, porque viene a ser una problemática social. Muchas veces los niños están en calle por situaciones de pobreza, pero también existen otro tipo de situaciones como ya es la explotación pura y dura. ¿Cuándo se da esa situación? Antes de entrar un poquitito en números, se da en aquellas familias que recibiendo una oferta del Estado, una oferta pública, donde le decimos en términos prácticos y sencillos: señora, señor, acá tenemos un centro durante todo el día tu hijo va a poder ser protegido por el gobierno, pues es un centro del ministerio, va a recibir alimentación, cuidado, estimulación, mientras no está en la escuela, obviamente, y te dice que no. ¿Y por qué te dice que no? Porque están sacando más de 150.000 muchos niños por día en calle. Y por eso te decía que tomamos la determinación de afrontarlo como prioritario también, y establecimos un equipo, el equipo de los chalecos rojos, que mucha gente, me doy cuenta, ya los conoce, el equipo del dispositivo de respuesta inmediata en calle. Cuando yo asumí, habían 9 personas que hacían el trabajo de calle, y 9 personas que te cubran 24/7, imposible. Vale. Entonces nosotros aumentamos y hoy tenemos más de 80, y también aparte en otros puntos del país, y casi con el mismo presupuesto, Juanqui. ¿Por qué me remonto a esto? Porque cuando tuvimos el personal humano técnico especializado para poder realizar el trabajo, es cuando yo puedo tener un diagnóstico de lo que está pasando en calle. Y ese diagnóstico me permitió identificar a
1.450 niños aproximadamente que fueron abordados por estos chalecos rojos del ministerio, por estos personales, por estos funcionarios. Y hemos identificado inicialmente 180 focos. ¿Qué son los focos? Son los famosos lugares, las esquinas, las plazas donde ellos están instalados. Y dentro de ese abordaje hemos identificado que 9 de cada 10 estaban acompañados por algún adulto referente, mamá, papá, abuela, hermano mayor. Solamente uno estaba sin un acompañamiento de algún adulto, ¿verdad? Y inicialmente 7 de cada 10 pertenecían a pueblos indígenas. Bien, dicho esto, te hablé de un número de 1.450. Del último reporte y corte que hicimos, puedo decir que como casos crónicos, reiterativos y recurrentes quedaron alrededor de 400 a 450. Es decir, 1.000 niños que fueron abordados, solamente hablo de Asunción, área metropolitana, que fueron abordados por el equipo de los Chalecos Rojos en lo que va prácticamente de esta gestión, hoy no están más en calle. ¿Dónde están? Es la pregunta. Claro. Muchos de ellos fueron vinculados a nuestros centros de protección que tenemos, es decir, accedieron a la oferta pública que les brindó el gobierno. Otros directamente no aparecieron más, se los escolarizó, se los vinculó a la escuela, por ejemplo, o algunos estaban sin estar dentro de lo que es el sistema escolar. Y alrededor, no lo cuento con orgullo, pero sí alrededor de 300 o 350 niños fueron separados de sus familias y protegidos principalmente en familias acogedoras o con algún miembro de la familia ampliada, es decir, la familia extendida fuera del lugar donde está siendo explotado por un familiar, en fin. O un número muy minoritario en los famosos hogares, que son las instituciones de abrigo. Y para que eso suceda, tiene que haber una medida judicial. Para eso nosotros instalamos una mesa de trabajo con el ministro de la Defensa Pública y con la ministra de la Corte Suprema de Justicia encargada del área, porque el ministerio no tiene las facultades de agarrar y sacarle a la fuerza, por decirlo de una manera, al niño de la calle. Sí hace los abordajes, documenta y evidentemente cuando no hay una adhesión a la oferta pública, a los centros, solicitamos judicialmente la separación, y ahí el juez o el defensor determina que el niño tiene que ser separado de su familia. Pero estoy hablando de abordajes 4, 5, 6, 7 abordajes donde vos le decías a la familia que tenemos lugar para que sus chicos puedan ser cuidados, protegidos mientras ellos trabajan en calle, que no está mal, que no es un pecado. Claro. Pero sí tenerle al niño y estar explotándole. Contra eso estamos combatiendo, y es un desafío que lo empezamos remando en dulce de leche, como se dice, y venimos de atrás. Estábamos perdiendo, sabes que me gusta el fútbol, estábamos perdiendo el partido 8-0 y estamos descontando, estamos 5-0 y queremos empatar y queremos ganar. Y te di esos números de 1.450, quedaron alrededor de 400, 450 crónicos que estamos en una mesa de trabajo otra vez con las instancias jurisdiccionales. Nosotros le dimos todo, equipo de radio, personal, equipamiento móvil, tenemos tipo de esos minivan que hacen los recorridos, que hacen el trabajo, intervenciones muy importantes como la que hicimos en la estación de buses de Asunción, y que estamos planificando otras muy grandes e importantes, esa intervención es un capítulo aparte otra vez. Pero ese es el trabajo que estamos dando y vemos que también tiene un efecto disuasivo. Ahora, yo te hablaba de 180 lugares o focos donde nosotros identificamos que eran recurrentes los casos de trabajo de explotación laboral infantil. Al último corte vimos que hay alrededor de, creo que 75 focos. Es decir, más de 110 focos se desactivaron. Claro, casi más del 50% terminaron desactivándose en ciudad de eso. Así mismo. Entonces es un trabajo muy desafiante y que es una rueda, en el sentido de que tenés que tener la oferta pública. Hablamos fuera del micrófono de que vamos a lo que va a ser el programa Semilla del Futuro con los centros de atención a la primera infancia en todo el país. Eso va a ayudar a incrementar nuestra oferta pública y vincular a estos niños a estos servicios. La otra pata es tener ese equipo de calle, que es clave, fundamental. La tercera pata, como que 4 patas como esta mesa, la tercera pata es la de tener un trabajo coordinado, articulado y efectivo con el sistema de justicia. Y finalmente la cuarta pata de
de la cuarta pata de esta mesa es algo mucho más macro, mucho más amplio, que es a través de diferentes políticas sociales, que el gobierno estaba muy enfocado en lo que es el fortalecimiento de las políticas sociales, disminuir la pobreza. A partir de ahí, ministro, hay algo que te escuché en otros espacios incluso hablar, que hay una realidad también acá, ¿verdad? Que es eh, que esta explotación laboral en calle es una explotación que no está todavía del todo tipificada ni penada dentro del marco penal paraguayo. Porque en el Código de la Niñez se habla de incluso de cierta permisividad en los trabajos realmente adolescentes para arriba, ¿verdad? Pero no está tipificada la explotación laboral infantil y menos la explotación laboral en calle en el grado penal. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se trabaje de aquí en adelante? Vos querés tener la primicia. Sí, efectivamente, es todo muy enunciativo. Nosotros tenemos un decreto del año 2020, de 2004, donde se enumeran las peores formas del trabajo infantil, entre ellas la del trabajo infantil, denominado de esa manera, trabajo infantil en la vía pública, trabajo infantil en la calle. Técnicamente, hoy, después de muchos años, el trabajo infantil propiamente dicho no existe. Por eso hablo yo de la explotación laboral infantil. Ahora bien, un decreto que lo enuncia, que lo prohíbe, pero la sanción, el castigo no hay. Así como está mencionando. Para el explotador, la sanción, por decirlo de una manera, que tiene es que si es su padre se los puede separar finalmente y no accede a una oferta pública, porque esto tampoco, quiero decir muy claramente, no es criminalizar la pobreza, porque la gente quiere polarizar mucho la situación y te dice vos querés criminalizar la pobreza y no es así, ¿verdad? Claro. Hoy todos los niños pueden ir a la escuela y ahí recibir el plato de comida con hambre cero, ¿verdad? Con sus fortalezas, sus debilidades que están en pos de ir corrigiendo, pero un programa muy noble, emblemático del gobierno, que sabemos que va a ir puliéndose, pero finalmente tienen esa oferta, la oferta de semillas del futuro. El Estado está invirtiendo en programas. ¿Qué es lo que sucede? Ahora está corriendo y tiene media sanción de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que habla, ni siquiera tipifica, porque habla sobre el criadazgo, pero otra vez enunciativo, que crea programas. Y ahora están senadores y nosotros estamos trabajando como para que dentro de ese espectro, me parece muy interesante, una ley que pueda regular, pero también castigar un hecho invisible, que es el criadazgo, que es una de las peores formas de explotación laboral infantil, un trabajo oculto. Las famosas criadas, que hasta era una cuestión, no sé cómo decirlo, de cultural, mal dicho, pero cultural, le dicen, ¿verdad? Tenemos que desarraigar, y eso se desarraiga a través de la sanción. Entonces nosotros estamos trabajando con la comisión en la Cámara de Senadores de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, como para poder incorporar algunas solicitudes que ya mencionamos en diputados. Y estamos teniendo acogida favorable en senadores. Y si llegase a no prosperar, lo haremos en una iniciativa del Ejecutivo. Pero ahí queremos tipificar expresamente el criadazgo y también queremos incluir la tipificación de lo que es la explotación laboral infantil, obviamente cubriendo todas las aristas respecto a que esto no sea una criminalización de la pobreza. O sea, sí, pero si el Estado te está ofreciendo, mira, tengo este programa para que tu hijo no esté en calle, y vos no accedes, ¿qué es? Claro. O sea, no es que yo te encontré en la calle, venía acá y a vos te imputo y te proceso. No. Yo, Estado, gobierno, te tengo que dar una oferta. Y si vos no accedes a esa oferta y querés valerte de que a través de exponerle a tu hijo en la calle, le sacás del sistema escolar muchas veces, sobrevivir, eso no es correcto. Ahora, si no existían luego ofertas públicas, bueno, hasta repensemos. Pero sí, es necesario y estoy seguro que vamos a ir avanzando sobre eso. ¿Cómo viene el proyecto? Recién nos estabas hablando, Semillas del Futuro. Son 100 centros, 100 millones de dólares.
Pero, digamos, ¿a qué apunta este proceso, ministro? Porque, evidentemente, hacer 100 centros, invertir $100 millones no es algo que pueda hacer del día a la noche, ¿verdad? O sea, va a tener un proceso. ¿Y cómo va a ser ese proceso y a qué apuntan con eso? Ok. Semilla del Futuro es uno de los programas que también va a ser emblemático del gobierno del presidente Santiago Peña. Eh, Viene a ser la evolución de lo que él prometió en campaña como guarderías gratuitas, también mal denominado, pero con una intención comunicacional. Porque a la gente le decía un espacio de desarrollo infantil de atención integral de la primera vez. La gente no entiende qué es eso ahora. Ah. Esa es la realidad. Entonces en ese momento había que comunicar y talar lo que se quería hacer. Pero esto evoluciona, obviamente, y evoluciona a la creación de un programa nacional de atención integral a la primera infancia, que tiene varias aristas, pero que uno de sus principales focos es la construcción de estos 100 centros, megacentros, le decimos realmente, de atención integral a la primera infancia, donde los niños van a poder recibir diferentes tipos de servicios. Y las familias también, ¿verdad? Y voy a detallar en breve. Esto lo hacemos, y creo que es muy importante, una cuestión de lo que tocaste también, y transparencia, contar. Se hace con la parte de inversión física, infraestructura y equipamiento, se hace con los fondos los recursos de la renegociación de la tarifa social de Itaipú. El presidente identificó 5 o 6 ejes, y el primero que mencionó fue primera infancia, que fue algo que ya lo veníamos trabajando previamente. Y él, muy optimista, en forma muy optimista, me decía, vamos a tener los recursos, no te preocupes. Entonces, se financia con eso la construcción, pero después está la sostenibilidad. ¿Cómo sostengo? Y mediante otra política pública, por eso digo el círculo virtuoso de la política pública, que con la creación de la DENIT están aumentando los ingresos tributarios y aumentan los recursos del Tesoro, fuente 10. Vamos a poder también garantizar la sostenibilidad. ¿Y qué tener la sostenibilidad? Tenés los recursos humanos. Cada centro va a tener 19 recursos humanos, entonces son 1.900 profesionales que van a estar trabajando en estos centros. Tenés lo que es la alimentación, porque para que la gente lo entienda fácil, va a ser mucho más que una guardería comedor, pero va a tener como función. Los niños van a poder estar ahí siendo cuidados, protegidos, estimulados. Y por otra parte, vamos a estar trabajando la alimentación segura, mientras mamá trabaja, mientras papá trabaja. Y abordamos una franja demasiado clave, Juanqui. Esto va a ir, la primera infancia es de 0 a 8 años, pero los centros van a estar focalizados desde la concepción, porque vamos a estar acompañando en la identificación de las mujeres embarazadas desde la concepción, que accedan a sus 4 controles prenatales, que tengan un parto seguro en una institución de salud, que puedan acceder dentro del primer mes de vida a identidad oportuna, o si no ya se tenga que hacer vía judicial, y que después acceda al esquema vacunatorio regular, de que pueda ir a los espacios de atención de los centros. Te hablaba desde la concepción hasta los 3 años 11 meses. ¿Por qué? Porque estos 1000 primeros días de vida integran y conforman el periodo más importante en la vida de todo ser humano. Los 1000 primeros días de vida, que es donde se desarrolla un poco más del 80% del desarrollo neuronal del cerebro. Ahí desarrollas todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, lo lingüístico, las emociones y mucho otro más. O sea, lo que perdemos en esos 1000 primeros días de vida, lo perdemos para siempre. Y uno de los principales servicios que va a tener este centro es trabajar la estimulación oportuna. Y nos va a permitir también detectar situaciones de rezago, niños con autismo. O sea, detectar rápido los casos de autismo, y vamos a tener profesionales que van a poder incluso acompañar en las terapias. Hoy una terapia para un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje, un trastorno del espectro autista, cuesta 200.000 guaraníes en el sector privado. Esto va a ser totalmente gratuito. Y muchas familias de escasos recursos no tienen para pagar. No van a poder acceder nunca, no van a tener forma de darle esa oportunidad. Yo creo que la palabra clave acá siempre es oportunidad, que es lo que tenemos que propiciar. Todo lo que le damos en esos 1000 primeros días es fundamental, y vamos a tener niños que van a llegar bien estimulados y bien equipados para lo que es la educación formal después de la escuela, que arranca con el nivel inicial. Eso va a cambiar la vida, y vamos a tener paraguayos y paraguayas mucho más potentes, ¿verdad? Está demostrado que
por cada dólar que nosotros invertimos en la primera infancia hay una tasa de retorno de 7 a 10 dólares. Imagínate la proporción, por eso hablamos de inversión. Y esto no es algo que decimos, bueno, vamos a hacer un experimento, 1, 2, 3. Te estoy hablando de 100 centros que se van a construir. Y que se van a construir en Asunción y en los 17 departamentos del país, claro, incluido Alto Paraguay. Alto Paraguay va a tener 2. De los 4 distritos del departamento, 2 van a tener. Puerto Casado, que ya está en proceso de construcción, y el otro es Carmelo Peralta, que es clave también por la ubicación estratégica ahora del corredor corredor bioceánico. Entonces, estamos hablando de una política pública de amplio impacto y una política pública escalable, ya que va a estar en todo el territorio. Y me dirán, y sí, pues están hablando de qué se va a hacer. No, todo está en proceso. Esto no lo estoy contando como una idea, no lo estoy contando como algo lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo ¿por qué? Porque el 31 de marzo fue el día que lanzamos, en un lanzamiento realmente muy lindo y emotivo, una participación muy importante de todos los de figuras de todos los departamentos del país. Presentamos el programa Semillas del Futuro, que es el nombre del programa. Y ese día, y lo hablamos con la primera dama y con el presidente, y ahí destacar el gran impulso que tenemos también de la señora Leticia. Nosotros dijimos, vamos a lanzar el programa no a sabiendas que ya tenemos los recursos, ni que ya tenemos los distritos seleccionados. Vamos a lanzar el programa el día que nos entreguen la resolución de adjudicación, la firma del contrato con la empresa contratista y la orden de inicio. Ese día que lanzamos el programa nos entregaron de los primeros 20. Y la semana, aproximadamente en 10 a 15 días, ya va a estar publicado el llamado de los siguientes 30. O sea que en noviembre de 2025 nosotros vamos a tener los primeros 20. Y en marzo, abril del 2026 vamos a tener los siguientes 30 y vamos a tener 50. 50. Y en cada centro, realmente apasionante, porque en cada centro, aparte de la gente que va a trabajar en estimulación, también estamos cuidando todas las dimensiones y todos los aspectos. Imagínate que vamos a tener para incorporar a, como te dije, psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogos, oficiales para el registro civil. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia. Hay distritos donde no hay todavía un oficial del registro civil. O hay distritos donde hay un oficial del registro para inscribir a los niños en tiempo oportuno, pero están en lugares alquilados, en cuarteles de bomberos, en el local de no sé dónde. Hicimos un relevamiento. Y la infraestructura que va a tener, cada infraestructura, más de 1.200 metros cuadrados, está diseñado también como para que se puedan tener oficinas de registro civil, consultorios, es como una sala de conferencia para poder trabajar con los padres. Ahí, con el Ministerio del Trabajo, se va a estar trabajando, vale la redundancia, formación en mandos medios, capacitación y vinculación a empleos de acuerdo a la demanda que hay en cada comunidad. Se va a estar trabajando modelos de afectividad y crianza respetuosa de niños con padres para evitar la violencia, para evitar el abuso. Entonces es un centro de atención integral para el niño y la niña de primera infancia y la familia. Y el gran complemento, o sea, que viene también es la atención extramural. O sea, la atención no se va a dar solamente dentro de la infraestructura. La atención se va a dar también a través de educadores itinerantes o promotores comunitarios que tenemos que van a estar visitando a las casas. Así que casas de niños que tengan hijos, o sea, de familias que tengan hijos con edad de primera infancia. Entonces eso va a multiplicar la llegada. Y también la compra de 36 bibliotecas buses que van a estar asignados, 2 para cada departamento y 2 para Asunción, para trabajar en las comunidades más alejadas, en los bañados, en los barrios, en las compañías. Todo lo que tiene que ver, pueden llevar y hacer jornadas de servicio, llevar para hacer tema vacunatorio, inscripción, para promover lo que es la actividad de la lectura, del juego, o el niño de primera infancia aprende a través del juego. Por eso es que hablamos de una perspectiva integral y desde las diferentes dimensiones, que es cómo debe ser abordada la primera infancia. Ministro, yendo un poco a la realidad de lo que ustedes atienden como institución, digamos, ¿verdad? O sea, recién me hablaba de la explotación laboral y hay una realidad que está ahí, que es dolorosa, que es el tema de los niños abusados.
¿cuál es la situación hoy, digamos, de que vos asumiste, si te acordás, ¿verdad? O sea, las estadísticas de cuántos casos están atendiendo ustedes y de cómo están trabajando también en ese sentido. Sí, es un tema muy sensible, Juanqui, y te agradezco que lo estés abordando. El tema del abuso sexual infantil es una pandemia. Sucede en los países con mayor índice de calidad de vida, sucede en nuestra región, sucede en nuestro país, pero como dicen, mal de mucho consuelo de tontos. Nosotros estuvimos tomando también como un eje importante de trabajo la lucha a través de la prevención contra el abuso sexual infantil y también mejorar los mecanismos de respuesta y restitución de derechos a las víctimas. Y me preguntaste el número, te voy a dar. 3.000, en el año 2000, el año 2022 cerró con 3.850 denuncias. El año 2023 con alrededor de 3.530 y el año 2024 con 3.300. O sea, estamos siempre por encima de las 3.000. Siempre por encima de las 3.000 hay una tendencia a la baja y uno siempre se pregunta, ¿pero denuncian menos o hay menos casos? Yo soy un fiel convencido de que, porque si vos mirás la cantidad de casos denunciados en el año 2012 eran 1.500, pero no se denunciaban. Esto se fue posicionando y ahí no les sabría reconocer ya hace un tiempo importante la problemática y el tema. Y se fue hablando más. Es más, está la campaña Todos Somos Responsables, que entiendo que su primera edición fue en el año 2015 o 2014, que fue sostenida por varios años, que es la campaña de prevención contra el abuso infantil que lleva adelante el ministerio. Pero nosotros el año pasado, 2024, al frente de la institución, en el mes de mayo se conmemora el día contra la lucha, el 31 de mayo contra la lucha del abuso, de la lucha contra el abuso sexual infantil. Y en mayo se estilaban a lanzar las campañas Todos Somos Responsables. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y ahí recibí el apoyo de la primera dama y del presidente, que por primera vez un presidente y una primera dama se involucraron en este tema, en forma directa. Y juntos con ellos, con mis compañeros ministros, con presidente de la Corte, presidente del Congreso, recuerdo que estuvieron todos, lanzamos la campaña Más les hablas y escuchás, más les cuidas, el 7 de mayo del 2024. Por primera vez la campaña desde un enfoque por lo menos 90% preventivo, porque los mensajes anteriormente era denuncia tu vacuna, denuncia la vacuna contra la violencia o el abusador destruye vidas, fabuloso, pero posicionamos siempre o instamos siempre solamente a la denuncia, y cuando denunciamos, ¿qué pasó? Ya se lo pervertió el hecho. Ya llegamos tarde. Entonces dijimos con el equipo, vamos a armar la campaña, por eso más les hablas y escuchas, más les cuidas, desde un enfoque ampliamente preventivo. Pero, ¿qué es lo que le vas a hablar para que te escuche? Nosotros este gobierno sacó por primera vez en años la primera guía de prevención del abuso sexual infantil. O sea, teníamos rutas de atención integral para los casos de denuncia, fabuloso. Creo que en el año 2021, 2022 salió la ruta de atención integral, porque sí, cuando sucede, todas las instituciones tenemos que movernos rápido, que no se quede ningún instrumento probatorio por el camino, buscar proteger rápido a la víctima. Son diferentes aristas que tenemos que cubrir. Pero ya estamos trabajando sobre mojado. Entonces sacamos por primera vez, y esto me parece también siempre lo destaco, un material construido 100% por el intelecto de paraguayos y paraguayas, de funcionarios públicos del Ministerio de la Niñez y con una validación de funcionarios del Ministerio de Educación. Y esa guía, después le dije al equipo, soy bastante obsesivo con las cosas, ¿verdad? Le dije al equipo, celebramos esta guía, le dije. O sea, presentamos la campaña, el lema, el mensaje, la idea, la guía. Ese día cerramos acuerdos para estar 365 días del año en los medios de comunicación, porque le dije, la campaña comunicacional no va a alcanzarte. Vamos a romper los esquemas. Esta guía no me sirve de absolutamente nada si esta guía está guardada ahí en nuestro armario, le dije. Claro, una guía más, un libro más. Es un libro más, que para la foto presentamos ese día.
tenemos el desafío de salvar vidas a través de esta guía. Y tal es así que desde el mayo, que fue del 2024 que presentamos, ahora nosotros estuvimos capacitando a más de 90.000 personas, entre actores institucionales, llámese docente, profesionales de la USF, directores de CODENI, consejeros de CODENI, padres de familia, niños y niñas, para que tengan esa herramienta de autocuidado, autoprotección, porque el 90 al 95% de los casos se da en un entorno cercano, en un entorno próximo. Son muy raros los casos que se dan fuera de un entorno de confianza. Entonces el niño tiene que tener esas herramientas. La guía es fabulosa. Si lo pueden descargar, le invito a la ciudadanía que ingrese a la página del Ministerio de la Niñez, www.minna.gov.py, y ahí van a encontrar en la guía como para poder descargarla. Nosotros imprimimos creo que 10.000 ejemplares. Obviamente queda corto eso, pero ahí con un QR pueden descargar tranquilamente la guía. Es súper didáctica. Te hablo como papá de una nena de 9 años, Joaquín. Es difícil hablar de estos temas con nuestros hijos. Claro. Y saber qué decir en qué momento. Por eso es que esto estuvo estructurado para trabajar con los niños de 4 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13 y los adolescentes de 14 y 17 con un manual para los docentes y manual para los padres de cómo poder trabajar con los hijos. Te decía que el abuso, ¿por qué hablaba del entorno de confianza? Porque generalmente no es de buenas a primeras que se da el abuso. Hay señales que si los chicos saben, no queremos descansar toda la responsabilidad en los chicos, ¿verdad? Pues si los chicos detectan alguna señal, algunas palabras, algunos gestos, algún intento de manoseo o alguna advertencia, una amenaza, el chico sabe que eso no está bien y sabe que le tiene que contar a su adulto de referencia, a su adulto de confianza. Claro. Y ahí vos estás previniendo, no sucede. Y cierro esta parte contándote que ahora creo que va a ser el 28 de mayo, vamos a estar presentando la edición de la campaña este año. No te puedo dar el nombre todavía, pues se va a anunciar ese día. Está también previsto que nos pueda acompañar el presidente, la primera dama, los diferentes ministros. Y sí, con mucha más fuerza, el Ministerio de Educación también se suma este año a la campaña. Justamente estuvimos conversando en estos días sobre eso con el ministro de Educación. Si hay algo que va de la mano de este tema del abuso sexual y en lo que ustedes ya habían trabajado, incluso que se inundó en redes sociales muchos videos, en la zona de la terminal de ómnibus, que bien hablaba vos, es el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eh, Recuerdo que había una época en la que casi todas las semanas en redes sociales alzaban videos de niñas en la zona, en alguna zona del barrio San Pablo y sus alrededores, siendo levantadas por auto, por vehículos, ¿verdad? ¿Qué detectaron ustedes en cuanto a eso, ministro? Porque es también una realidad triste con la que lastimosamente estamos lidiando en el país, ¿verdad? Indolencia, en primer lugar. Eso que se hizo en aquella oportunidad se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. En esa intervención fue una intervención que hasta en lo personal me marcó, ¿verdad? Porque me tocó acompañar, tomé la decisión de acompañar también personalmente la intervención. Nosotros venimos haciendo un trabajo de inteligencia con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior. Le agradezco mucho al ministro Enrique Riera y al comandante por el apoyo de siempre. Y pensamos que eran menos. Empezamos a identificar los lugares, como 5 o 6 lugares, 6 creo que fueron, donde había un movimiento extraño. Se hizo un trabajo de inteligencia, como dije, y en base a eso se solicitaron las órdenes de allanamiento. Y en un día estratégico hemos tomado la determinación de allanar, intervenir, y calculamos que habían 30 o 40. Encontramos 160. 160 niñas, adolescentes, niños también, siendo vulnerados en diferentes formas. Explotación sexual,
también adolescentes y niños incluso que estaban en situación de consumo y algunos de ellos que estaban siendo utilizados como eh, vendedores, como pequeños, entre comillas, microtraficantes, ¿verdad? No son, pues, muchos de ellos incluso eran inimputables, no tenían la edad de que se lo imputen, ¿verdad? Y la particularidad es que el 100% eran indígenas. Entonces, fue una intervención muy compleja, eh, realmente muy difícil, muy duro lo que vimos en aquella oportunidad. Y por mucho tiempo se desactivó. Ahora seguimos eh, haciendo siempre el análisis de lo que está sucediendo en la zona. Vemos que hay pequeñas activaciones y estamos coordinando otra vez con todas las instituciones para ir avanzando, tanto ese foco como otros. Recordarás que el caso de Barrio Zombie también salía todo el tiempo en la noticia. Sí. Ahora sale a veces. Hace rato que no veo. También se hizo una intervención importante. El caso de los Macá. Y otros lugares como el mercado Abasto, que también hicimos una intervención importante, pero el de mayor magnitud fue el de la estación de bus, ¿verdad? Algo realmente que fue muy difícil, muy duro ver. Eso sobre estas intervenciones puntuales que me tocaste, pero tenemos otras acciones respecto a lo que es la lucha contra la trata y explotación sexual de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y contarte en ese sentido que el año pasado, me acuerdo bien la fecha, siempre, 30 de julio del 2024, otra vez con el presidente y la primera dama, hemos habilitado en conmemoración al Día Mundial de Lucha contra la Trata, hemos habilitado el primer centro de protección para niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual, 100% del Estado paraguayo. Y están en unas condiciones espectaculares el inmueble porque fue un bien comisado por la Senavico, o sea, un bien que anteriormente estaba al servicio de organizaciones criminales delictivas, hoy sirve a través del Estado para restituir los derechos de víctimas de organizaciones criminales que son víctimas de estas organizaciones, ¿verdad? Y creo que en lo que va de estos últimos tiempos, protegimos alrededor de, aparte de estos 160, que fue una intervención conjunta, alrededor de 80, 90 niñas y adolescentes víctimas. Y el centro de protección está cumpliendo un rol muy importante. Pero además, nosotros tenemos un equipo que se llama PAITES, Programa de Atención Integral a Víctimas de Trata y Protección Sexual dentro del MINA. El MINA tiene muchos programas, aborda diferentes aristas donde te estás dando cuenta Claro. y podemos hablar de muchos servicios y programas más que tenemos. Pero ese servicio nosotros ampliamos. Anteriormente estaba solamente en Asunción y con un apoyo, ahí sí hubo un apoyo de la cooperación, un apoyo del Reino de España. Hemos posibilitado la compra de móviles para poder trabajar esto, desplazarnos y la instalación de equipos técnicos, además de Asunción, en 7 departamentos del país. Y elegimos los departamentos con mayor número de víctimas, a excepción de uno, el de Alto Paraguay. ¿Por qué? Porque estamos jugando el partido en forma anticipada, por lo que va a implicar ahí el amplio tránsito de personas con el corredor bioceánico, ¿verdad? Y estos equipos apuntamos a que lleguen a alrededor, otra vez hablo del número 60, 70 mil niños y niñas están capacitando en las escuelas. Y el proyecto va a tener un cierre y estimamos que bueno, no quiero dar fecha, pero estimo que para agosto, más o menos septiembre, tengamos incluso nosotros yo no soy bueno en estas cosas, no sé si es un largometraje, es una película, le digo yo, ¿verdad? De 40 minutos de producción nacional, de producción local, que va a servir para trabajar la sensibilización de qué es la trata de personas y cómo prevenir. Y eso vamos a estar mostrando en las escuelas. Yo recuerdo que a mí me mostraron una película argentina cuando estaba en el colegio, estaba en primer curso, era cuando eso séptimo grado, que se le dice ahora. Estaba y nos mostraron y es como que yo entendí muy bien, pero era una producción argentina. Yo dije, bueno, vamos a hacer lo mismo con una producción paraguaya y que nuestros niños en los colegios entiendan y nuevamente detecten las potenciales situaciones de riesgo. Y otra cosa que estabas hablando mucho recién, eh, que es también una realidad que va de la mano de la explotación laboral, de la explotación sexual, de la situación de calle.
es los niños en situación de consumo. Em, y hay una realidad que no es de este gobierno más, y es que si para las adicciones hay creo un solo centro, que una deuda que de hecho el propio presidente en su momento lo reconoció y gobiernos anteriores que no pasó absolutamente nada, para la situación de los niños adictos, niños en situación de consumo, no hay hasta ahora lugares específicos, corregime si es así. Y si hay algún plan de trabajo para esto, y sobre todo que recuerdo que alguna vez hicimos una investigación que hay otra situación que viene a la par, que los hijos de personas adictas muchas veces nacen con complicaciones de vida. O sea, algunos incluso tienen el síndrome de Abstinencia. abstinencia. O sea, es muy grave, ¿verdad? O sea, Sí. ¿cómo se trabaja en esa línea también? Bueno, tocaste temas, creo que viniste muy informado. Tocaste temas muy, muy interesantes también, Juanqui. Eh, a ver, la droga es un mal que avanza y que estamos buscando la forma de ponerle freno y, bueno, del Estado tenemos una responsabilidad preponderante, pero creo que de la sociedad toda. Eh, Antes de hablarte brevemente más de Sumar, te quiero responder. Hoy se cuenta con el CEMTRA, que es el Centro Nacional de Adicciones, o el Centro de Adicciones, como comúnmente se lo Claro. conoce, del Ministerio de Salud. Antes de venir acá al programa, el equipo me informó que estábamos derivando a un adolescente de 14 años al centro de adicciones. Ellos reciben también, pero tienen cupo bastante limitado para niños y adolescentes que tienen que entrar, obviamente, con orden judicial. Claro. Si los equipos de los chalecos rojos detectan alguna situación como la que te dije, generalmente derivan al Ministerio de Salud, al centro de adicciones, pasa por el proceso de desintoxicación, que es más que nada medicamentosa, trae medicamentos, y después, ¿qué pasa? Ahí nosotros le remitimos al Centro de Convivencia Pedagógica Ñemité, Jorge Patiño Palacio, así se llama el centro que tenemos en San Lorenzo, que es un predio de 22 hectáreas, para el proceso posterior y principalmente si está en situación de consumo en calle y no tiene vínculo parental. Ahora, necesitamos más, es insuficiente. Hace poco salió el I3 en Piribebuy, creo que es, pero para mayores de edad. Ahora bien, dentro de lo que es Sumar, el proyecto o el plan de acción Sumar de lucha contra las drogas, que tiene tres ejes, el eje de prevención, el eje de eh, rehabilitación o recuperación o reinserción a la sociedad nuevamente de la persona adicta y represión del hecho punible. Dentro de Sumar se instaló una mesa con 22 instituciones, dentro de las cuales está Senavico. Y Senavico, a medida que se hace de recursos con el remate de los bienes comisados ya, eh, está ahora financiando proyectos. Financió, por ejemplo, el I3, que está encabezado por el Ministerio de Salud. Ahora está en proceso de construcción también un pabellón y un centro de desintoxicación para adolescentes que están en conflicto con la ley penal dentro del centro educativo de Itagua. Y el tercer proyecto que ya hemos presentado y está en proceso de aprobación es para el fortalecimiento del centro Ñemité, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que por falta de recursos humanos, por falta de toda la infraestructura, no está pudiendo atender a una cantidad necesaria o para lo que puede atender. Cuando eso esté totalmente construido, va a haber una inversión de 3.000 millones alrededor aproximadamente ahí. Vamos a tener profesionales, vamos a vincularlos con psiquiatras, cuidadores, vamos a poder habilitar todas las casas que en algún momento estuve trabajando también eh, en la puesta en funcionamiento a través de algunos espacios de esas casas. Va a estar funcionando plenamente. Y para niños o adolescentes que están en situación de residencial, que necesitan vivir ahí, va a tener una capacidad alrededor de 55, ¿verdad? Pero vamos a ampliar y vamos a cambiar la lógica, porque ahí en ese lugar vamos a estar trabajando para que se estudie música, deportes, tiene un espacio que se va a refaccionar toda la parte de infraestructura que se llama el Centro Buenos Vecinos para trabajar 4 o 5 áreas de capacitación para después una inserción laboral de estos adolescentes
y va a estar abierto a todos los adolescentes y los chicos que pasaron por ese proceso y necesitan, porque no todos necesitan la internación, ¿verdad? Claro. Hay algunos que pueden recibir un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Salud, por eso, atendiendo la escasez de psiquiatras que hay en el Paraguay, también formó a otros profesionales médicos como para que puedan hacer atenciones más básicas, mejor con la complejidad de un psiquiatra, pero que pueda atender de esta problemática, que es una problemática de salud mental. En este tiempo que lleva al frente del ministerio, eh, ¿cuál fue el... Recién me contabas de la intervención, ¿verdad? Pero otro caso que fue el que más te tocó o el que más te dolió, porque al fin y al cabo uno es humano, por más que la investidura y el cargo a veces obligue o requiera de tener un poco más la mente fría. Pero como papá, una nena me decía recién, me imagino que habrá visto casos que te habrán tocado mucho. Sí, y son los casos que casi no se ven mucho por una cuestión de confidencialidad, pero recuerdo y me marcó mucho, un caso que tomó estado público de una madre que le quita la vida a su hija metiéndolo en un tambor creo que fue de cloro. Y metió a sus dos hijos, creo que de 8 años y el otro de 4 años. El de 4 sobrevive, la de 8 creo que era de 8 fallece y la mujer embarazada. Al de 4 le protegimos en uno de nuestros centros de protección. Primero, después fue a una familia acogedora. La mayor fallece y estaba embarazada, ya estaba en el Buen Pastor y nace un niño. Y ahí conseguimos rápidamente que el niño que nació, obviamente no puede estar con la mujer por todas las condiciones que relaté, con la madre, va a una familia acogedora, que es otro de los programas que fortalecimos, el programa Familias de la Guarda, que otra vez con el presidente del primer dama hemos presentado en octubre del año pasado. Y ese es un caso muy fuerte que lo tengo muy presente, pero hay casos y casos, realmente. La situación no quiero dejar pasar también eso, porque recién hablabas de las comunidades indígenas en particular, ministro. 100% de esa intervención de la que hablabas, de esas 160 niñas, adolescentes y niños también, ¿no? Decían, eran personas de comunidades indígenas. Ese es probablemente uno de los focos que vaya a requerir todavía mayor atención de ustedes en cuanto a atención a la infancia, a la niñez y a la adolescencia. De todos. Nosotros solo no podemos hacer mucho ahí. Tenemos un programa que trabaja con la población indígena, es más, tenemos un centro en Caguazú, está ubicado en Juan Manuel Fruto, en la comunidad Punta Pora, un centro de deshabituación, me olvidé comentarte eso, de niños y adolescentes indígenas que estaban en situación de calle y consumo, por ejemplo, ¿verdad? Abordamos siempre la problemática, siempre que están aquí, ¿verdad? Tratamos de abordarlo, vincularlo con programas, tratamos de hacer el soporte cuando vienen detrás de los líderes acá a reclamar justa o utilizados también muchas veces, ¿verdad? No juzgo los reclamos, ¿verdad? Pero muchos de esos reclamos son justos, ¿verdad? Te vienen a reclamar una cuestión de tierra, te vienen a reclamar una cuestión de liderazgo o de proyecto productivo, o que quieren una escuela, o que quieren una USF, o variables, ¿verdad? Claro, pero hay grupos muy reconocidos que vienen en camionetas 4x4, dejan a sus comunidades Se quedan en y se hoteles. quedan en hoteles ellos, Sí, los supuestos líderes. sí. O sea, Y ya vienen con conductas extorsivas, ¿verdad? Pero no podemos conocer de que se tiene que dar un abordaje, a pesar de esa gente que lo sabemos quiénes son, ¿verdad? Un abordaje más holístico, mucho más, con mucha más fuerza en forma multidisciplinaria a la comunidad indígena. Y en la comunidad indígena no le puedes, todo lo que hacemos acá en Asunción y la Asistivo, bueno, nosotros cada vez que vienen y hay 100, 150 niños, nos vamos, trabajamos el tema de alimentación, buscar que estén en algunos de los albergues que habilitamos, pero finalmente eso es paliativo. El tema indígena hay que llevar la respuesta en la comunidad y evitar que salgan. Hablo de los que vienen con reclamos justos. Los que tienen la conducta extorsiva no la atajan ni con que le des todo, ¿verdad? Porque le das,
se van y vienen otra vez por un tiempo porque otro es el objetivo. Pero respecto a las comunidades que sí necesitan, acá lo importante es tener una radiografía completa. Y yo en algún momento propuse también, y entiendo que eso va a tomar forma en algún momento, pues se estuvo conversando, algo así como se hizo con el plan Sumar de estas 22 instituciones, hacer algo similar con la problemática indígena y que el INDI tome la posta en su calidad de ente rector. Porque el INDI solo tampoco te va a poder solucionar, ¿verdad? Porque el ente rector. Pero sí nos puede dar a lo mejor la radiografía de la comunidad Paita Buterá del distrito de Yacecañí. Tenemos problemas de camino o falta de energía eléctrica o están reclamando eso. Y entonces en esa mesa grande, meta, hasta la anda a lo mejor tiene que estar, ¿verdad? Tratar de llevar las soluciones y llegar antes, llegar a las comunidades, ¿verdad? Sé que se hace, pero el esfuerzo tiene que creo que ser poco más, un poco mayor y tal vez un poco más coordinado y organizado. Pienso que la asistencia en la comunidad, que nos organicemos que nos organicemos muy bien entre todas las instituciones prácticamente involucradas, puede dar mayores resultados, amén de aquellos que tienen malas intenciones y siempre vienen con conductas extorsivas. Cuando llegaste al cargo, eh, ¿encontraste una situación peor, mejor o igual a la que te imaginabas en la que te ibas a encontrar de la niñez y la adolescencia en general en Paraguay? A ver, la entonces secretaría fue creada con pocos recursos y creo que gobierno tras gobierno hubo avances, ¿verdad? En el 2018 se eleva a rango el ministerio, pero el problema es que no venía acompañado de los recursos necesarios y tal vez, bueno, yo vine con otra visión, ¿verdad? Una visión más frontal, con una coordinación mucho más fuerte entre las instituciones, favorece mucho también el tema de conozco la institución, conocía la institución y también esto que el presidente siempre nos insta a trabajar en equipo de ayuda, ¿verdad? Sí, creo que dimos pasos muy grandes y muy importantes en este un año y creo que son 7 meses, 7 meses de gestión. Te decía, obviamente creo que hay cosas que se pudieron haber hecho que no hicieron. No quiero entrar a, a, a juzgar ninguna gestión, pero creo que, o escucho por lo menos y me hacen saber, pero siempre manejándolo con mucha humildad, eso, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se están haciendo bien y obviamente que hay muchas cosas por mejorar y corregir. Hay otra realidad, y ya en el tramo final, digamos, ministro, que vos nos decías que tenían identificados en el área de Asunción y el área metropolitana principalmente estos niños, adolescentes en situación de explotación laboral. Esto sobre todo porque, bueno, no es muy habitual en el interior del país, generalmente vienen a las áreas urbanas. Pero también hay otra realidad. Recuerdo hace un par de años con el equipo de Algo Anda Mal fuimos a Paso Yobay, por ejemplo, y Mm. encontramos los niños en las minas. Me habían contado en su momento de los niños en las caleras en la zona norte, en la zona Concepción, ¿verdad? También hay todavía una tarea pendiente, digamos, sobre esos casos de Sí. explotación laboral, ¿verdad? Exacto. Por eso hablo y me parece muy importante la tipificación y la penalización de estos hechos, ¿verdad? Que es lo que estamos apuntando. Son campos que estamos también conversando y hablando para que con las instancias locales, pues acá no hay que sacarle responsabilidad, y al contrario, apoyar y fortalecernos todos juntos con las instancias locales. Hablo de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales que tienen una responsabilidad muy grande, no solo según el Código de la Niñez, sino que según su propia ley orgánica municipal en todo lo que es la protección de los niños. Claro. Protección y prevención de vulneraciones, promoción de derechos, entre otras cosas, ¿verdad? Nosotros estamos, mira, creo que a los 3 meses de gestión de 3 oficinas o direcciones regionales que tenía el Ministerio de la Niñez, nosotros pasamos a 13. En 3 o 4 meses creo que hicimos eso, ¿verdad? Y nos da una posibilidad de tener una llegada mucho más directa. Tengo un trabajo fabuloso con los gobernadores, con los intendentes, y tenemos visibilizado también esa problemática. Por eso habla del criadajo, que es algo que está también en forma oculta. Eh, Hace poco tuvimos una intervención en una carrera de caballo donde habían guainos. Por eso son varias las áreas, ¿verdad? Y no solamente las intervenciones se dan en Asunción y área metropolitana. Hace 15 días hicimos una intervención muy grande en Ciudad del Este. Encarnación tenía un caso crónico de 40 niños indígenas de una comunidad que estaban yendo a la zona urbana.
y eran niños que estaban recibiendo apoyo de diferentes programas del Estado, o sea, una comunidad, y eran explotados por su líder y algunos de los adultos. Personalmente me fui a entregar al fiscal general y a la fiscal adjunta una denuncia penal bien formulada y radicada contra esos líderes indígenas. Y hoy no tenemos más, no están más esos niños ahí y están siendo cuidados y protegidos. Realmente en muchos municipios, muchos distritos estamos teniendo este tipo de intervenciones, digamos, y expandiéndonos cada vez más. Y también estamos haciendo un trabajo de apoyo a las CODENIs por primera vez. El ministerio le está transfiriendo recursos a la CODENI para construcción de centros de protección o para contratación de personal de calle, contratación de equipos técnicos, compra de vehículos, entre otros, para que realicen su trabajo. Y todo eso ayuda a poder tener un abordaje mucho más amplio y no pensar solamente en el funcionario de planta del Ministerio de la Niñez que hace trabajo, sino que en darle vida y en activación a todo el equipo y el personal del Sistema Nacional de Protección de la Infancia, ¿verdad? Que va a cobrar mucho más fuerza cuando en julio lancemos un programa emblemático también que va a ser el CODENI 2.0. Última pregunta, ministro, porque sé que tenés cosas que hacer también después. ¿Cómo o cuál querés que sea el legado de Walter como ministro de la niñez y la adolescencia? Niños creciendo en entornos más seguros, protegidos, libres de violencia, niños estimulados, niños que puedan tener el mismo acceso y oportunidad que otros. Y creo que el programa de primera infancia es un legado muy grande, muy grande. El programa Familias de la Guarda, no, no pudimos hablar de eso, pero que era el programa de cuidados alternativos y adopciones, que le vinimos a dar un giro, creo que de 90 grados todavía. Nos falta un poquitito más de presupuesto para llegar a los 180, pero se está dando. Y, y también el tema de protección, ¿verdad? Que es calle, adicciones, prevención de abuso. Quiero que se me recuerde por esos grandes ejes: protección, primera infancia y fortalecimiento institucional. Gracias por tu tiempo, ministro. A ustedes. Walter Gutiérrez, ministro de la niñez y de la adolescencia en esta edición de Sin Filtro.